comunidad, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y pues bueno, aquí nosotros en Extra Mantequilla venimos a platicar un poco con ustedes. Los invitamos a que se queden al podcast del día de hoy. Yo soy Diana. Y yo soy Eric, y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es el cine de arte. Porque muchas veces hemos escuchado en varios lugares, sobre todo en festivales y en algunas páginas sobre cine de arte, ¿no? Entonces Ujú. hoy vamos a intentar hablar un poco más sobre eso y intentar resolver algunas dudas que ustedes pueden llegar a tener sobre qué es y qué no es cine de arte. Así es, pero antes de comenzar a hablar un poco sobre cine de arte, qué es, qué no es, pues las noticias de la semana, ¿no? Pues resulta, comunidad, como les traemos cada semana unas breves noticias, porque honestamente no hay muchas noticias del cine ahorita, resulta que siempre sí se van a abrir los cines en México. Y va a ser a partir de septiembre Ujú. que se van a reabrir muchos cines, sobre todo en la Ciudad de México. Cinépolis ya dijo que van a reabrir sus cines. También la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional también dijo que ya van a reabrir. Y con medidas de seguridad, pues las que hemos mencionado previamente, ¿no? Van a tener que usar su gel antibacterial a cada rato, sus cubrebocas, sus caretas. Inicialmente se había dicho que no se iban a dejar, no se iba a permitir la venta de alimentos dentro Ujú. de los cines, pero de acuerdo a las últimas declaraciones, siempre sí se va a permitir ingerir alimentos Ajá. porque se dice que dado que las personas van a estar muy separadas entre sí, se van a poder quitar el cubrebocas, no va a haber tanto peligro. Mm. Y tomando en cuenta que este virus se transmite por la saliva, Ujú. pues al parecer vamos a estar como a salvo. Yo no sé. Yo no me voy a exponer todavía, pero pues bueno, si ustedes tienen este gusanito de querer ir al cine, pues tomen sus precauciones. Y es que aparte, se van a reabrir los cines, pero con una super película. Ujú. Entonces, Tenet siempre sí va a llegar a México este año. O sea, wow, al fin, ¿no? Vamos a ver la película del año. Y este es el gran pretexto para, pues, ir al cine, ¿no? Ver Tenet. Y, pues, no sé. No sé, comunidad. Yo, honestamente, estoy echándome un volado para ver si me animo o no. No sé si arriesgarme. Y es que como ahorita nosotros estamos en Veracruz, tendría que ir hasta la Ciudad de México para ver la película. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, quizá tendremos que esperar un poquito, ¿no? Un poquito. Pero también hay que tomar en cuenta que algunas de las medidas de los cines, pues sí son como buenas o agradables, por así decirlo, porque se va a permitir nada más el 30% de gente en una sala. Ujú. Digamos que esto quiere decir que de cada 10 butacas solo se van a permitir 3 personas en esas 10 butacas, 7 van a estar separadas. Entonces creo que esa es una muy buena medida y para la gente que no le gusta que se sienten a su lado, pues es la mejor forma de ir al cine ahorita. No hay que aprovechar porque nadie va a ir a tu lado. Pero también es muy arriesgado. También se dice que los filtros de aire deben de estar constantemente en funcionamiento para que, digamos, sacar el aire malo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y también que ya no va a haber funciones tan tardes. La más temprana es a las 10 de la mañana y la más tarde es a las 8 de la noche. Entonces también van a cortar un poco como estos tiempos, ¿no? Porque recordemos que luego había funciones hasta las 12 de la noche, 11:50, 11:30, ¿no? Sí. Entonces se van a recortar como las últimas, que es donde la mayoría de la gente iba, porque luego salían del trabajo, que con los cuates y todo Ujú. eso. Así es. Entonces, pues esas es las noticias. Se reabren los cines y Tenet llega a México. Ok, pues bueno, ya sin más preámbulos, pues vamos a hablar de cine de arte. A ver, ¿cuántos de ustedes han ocupado el término cine de arte sin saber realmente, pues qué implica, ¿no? Yo también me he visto diciendo a todas las películas que no son producidas en Estados Unidos, no todas las películas que no son hollywoodenses, cine de arte. Por ejemplo, yo cuando pienso en cine de arte rápidamente mi cabeza se va al cine francés, no sé por qué.
Y supongo que tiene que ver un poco con Cinépolis, ¿no? Con sus... Casi todas las películas que ponen en sus salas de arte son francesas. Entonces mi cerebro hace esa asociación, pero cabe mencionar que no necesariamente por ser cine extranjero quiere decir que sea cine de arte. Por ejemplo, muchas películas que nos vende Cinépolis como cine de arte son películas, son comedias normalonas, nada más extranjeras. Entonces, no, eso no significa que sea cine de arte. Oye, eso es como muy interesante porque yo no había tomado eso en cuenta, que Cinépolis tiene su sala de cine de arte y pues sí, luego llegan películas que pues nada que ver, ¿no? O sea, con... Ah, muy interesante. Sí. Pero bueno, pues vamos a hablar un poco sobre el cine de arte, sobre las definiciones, quizá, tal vez no tan didáctico, pero bueno, el cine de arte como tal es aquel cine realizado por compañías pequeñas, casi como si fueran independientes, ¿no? Y la finalidad es distinta a todas las películas cuyo objetivo es la taquilla o el consumo masivo, ¿no? Como por ejemplo Avengers. Uh-huh. Todas las de Marvel, ¿no? Todo Disney, más bien, ¿no? Ajá, exacto. Y creo que no solo sería Disney, también estamos hablando de, pues, bueno, 20th Century Fox, que ya es Disney, pero por ejemplo Universal, Warner Brothers, o sea, todas esas películas, todas esas compañías quieren que sus películas sean un boom en taquilla, ¿no? Y que lleguen a todo el mundo para ganar más dinero. Exacto. El cine de arte no busca eso. Es un cine, en pocas palabras, no comercial. Ajá, pues también las películas que podrían entrar en la categoría de cine de arte, pues tienen una libertad creativa diferente a la del cine convencional, ¿no? Pues suelen mostrar, creo, temas, pues, no sé, más controvertidos, dramáticos, utilizar recursos narrativos o cinematográficos poco habituales, incluso de difícil comprensión. Aquí podemos hablar de, pues, cintas. Obviamente con esto yo creo que muchas personas ya se les vinieron a la mente algunos directores. Pero ahorita vamos a entrar a detalle con eso, ¿no? Porque el cine de arte abarca muchas cosas. Y bueno, el cine de arte frecuentemente se utiliza como un sinónimo del cine de autor. Ah, caray. ¿Sabes qué es el cine de autor, Diana? Pues más o menos ahí como que tengo como una idea. Bueno, el cine de autor básicamente es aquel cine en donde el director da una visión exclusivamente suya a su guión, a un guión que él escribió o a un guión ajeno. Pero es una visión específicamente del director, ¿no? Y en este cine, el cine de autor es aquel en el que el director plasma esta visión particular, pero no solo del séptimo arte, sino del mundo en el que vivimos, ¿no? También de lo que quiere criticar o en algunos casos ensalzar, ¿no? Ah, por ejemplo, sería Kubrick. Kubrick es un gran ejemplo. Ah, Lars von Trier. Lars von Trier. Terrence Malick podría ser. Ah, pues sí. Bergman. Woody Allen. Woody Allen es un claro ejemplo sí, del cine de autor, sobre todo en sus inicios. Y quieras o no, actualmente, pues sí sigue siendo cine de autor, porque en pocas palabras el cine de autor es aquel cine en donde vemos un estilo plasmado. Tú ves una película de Kubrick y sabes que es Kubrick. Tú ves una película de Lars von Trier y sabes que es de Lars von Trier, ¿o no? Sí, así es. Y también pues va ligado un poco a lo que mencionábamos antes, ¿no? Los temas que tocan y la visión que plasman de cómo ellos perciben el mundo, ¿no? O sea, sí son... en sus películas hay un esfuerzo por desentrañar la naturaleza del hombre y cómo las relaciones entre la familia, de pareja, la violencia. Entonces sí son temas que no se suelen ver en comedias hollywoodenses, por ejemplo, ¿no? En películas de superhéroes. En efecto, tienes toda la razón y es lo que trata este cine de arte, ¿no? Una de las principales características de este cine es anteponer la trama o los temas que el director quiere plasmar, ¿no? En vez de irse por una fórmula facilita, ¿no? Y cuando hablamos de fórmula no le estamos tirando a Marvel, ¿no? Porque sabemos que tiene una fórmula, todas sus películas parecen calcas, pero es que para ciertas películas hay fórmulas.
para las películas de terror, para las películas de acción, para las películas de superhéroe. Marvel pulió la fórmula al máximo, que puede gustarte o no, pero funcionan. Entonces aquí no se van tanto a las fórmulas, sino más a lo que el director quiere plasmar, quiere decir o qué quiere contar, ¿no? Es la visión del director. El cine de arte, como tú bien decías, no suele tocar temas que no son muy comunes dentro del cine. Y en muchos casos resulta hasta complejo de entender si no se le pone la atención necesaria. Es por eso también que es necesario recordar que el cine de arte es mucho más completo, pero también es más difícil. A la vez complejo, ¿no? Y complejo. Ajá. Sí, Por ejemplo, una película que se te ocurra que sea compleja. Pues recuerdo que hace unos meses fui a ver una película que se llamaba Sin Amor. Creo Rusa. era rusa, precisamente. Claramente. Y pues hablaba un poco sobre, a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué sucede en una familia disfuncional cuando no hay amor? Y cuando hay un hijo de por medio, ¿no? Entonces era cruda, era el final era un final abierto, pero era una tragedia, ¿no? Porque veíamos a un niño cuya madre y cuyo padre tenían sus conflictos personales, cada uno de diferente, pues sí, ¿no? O sea, la mamá un conflicto con su mamá y el padre un conflicto con su nueva familia, entonces pues el niño se pierde, ¿no? Entonces es un tema complejo, pues una familia que tiene un hijo y pues no hay amor en esa familia, ¿no? Claro. Una película que a mí se me ocurre que en su momento me rompió mucho la cabeza, porque la vi creo que 3 veces en 2 semanas. No había nada en el cine. Es la del Árbol de la Vida de Terrence Malick. Ajá. Que visualmente es hermosa. Una fotografía impresionante. Muy buenas actuaciones por parte de Jessica Chastain y Brad Pitt, pero realmente compleja. Porque toca temas sobre la vida misma. Desde el inicio, desde el origen, desde que son bacterias, pasando por los dinosaurios hasta la complejidad de un hombre y de cómo su infancia lo vuelve la persona depresiva que es actualmente. Es una película muy compleja. Honestamente a mí al principio no me gustó, pero pues estaba chavito, tenía que ser a 16 años cuando salió. Actualmente me gusta mucho, pero sí es una película muy difícil. Entonces creo que el cine de Terrence Malick en general es difícil. Y también si hablamos de directores, Lars von Trier es un director complejo, es difícil. Sí, sí, y pues cada película de Lars, o sea, a mí lo que me encanta del trabajo de Lars es que no va repitiendo fórmulas, o sea, cada película tiene su propia poética, su estilo, que va, solo la de Dogville con la de, ay, se me fue el nombre, bueno, no me acuerdo si es con la película anterior o la que va después de Dogville, que tiene una estética similar, que parece ahí como grabado del teatro, o sea, son recursos increíbles los que él utiliza en estas dos películas. Mandela y algo así se llama la película. Pero la última que sacó, ¿cómo se llama? La última. La casa que Jack construyó. Ajá, esa. The House that Jack Built. En esa, sí, no sé si ya la viste, pero hay recursos que tienen que ver con la pintura, ¿no? Hay una escena ahí. La recreación de la barca, no, impresionante. Sí, es increíble. Y es una película demasiado profunda, en el sentido que si tú no tienes el contexto cultural, por así decirlo, si tú no sabes de pintura, no sabes de autores, no sabes de cine, sobre todo de mucho cine, y no sabes de la carrera de Lars von Trier, vas a perder de muchas cosas. Sí, te vas a quedar con la lectura inmediata es una película que habla de un asesino y ya, ¿no? Y si uno empieza a escarbar, a investigar a fondo, a intentar desentrañar, bueno,
¿qué es lo que me quiere decir el director? Pues te das cuenta que sí es importante tener estos referentes, ¿no? Pues de la pintura, de la Divina La Comedia, Divina Comedia sobre todo. ajá, los signos, a que utiliza pues para hacer toda una crítica o pues como mostrar su visión sobre El el arte. arte y lo bueno, lo malo, ¿no? O sea, Claro. Y también es como un homenaje de sí mismo hacia su carrera. Es una película honestamente impactante. A mí me encantó y sobre todo los colores. El rojo que nos presentan en esa película ujú. es muy, muy, muy atractivo. Sí, ahí te das cuenta que usa recursos no convencionales, ¿no? O Exacto. sea, sí hay como toda un pensar, o sea, la iluminación, la paleta de colores, las tomas, la Sobre música todo la también juega música. un papel Muy importante. importante. Ujú, Sí, y hablando de directores que no intentan repetir sus fórmulas y que se intentan de reinventar, Javier Dolan, el canadiense, ah, sí. es un gran director que para mí, a mi gusto personal, peca de experimentar demasiado, pero nos ha entregado varias películas buenas. La de Mamá, Ujú, Maté a mi madre, la de... A mí me encantó la de Just la fin du monde, la ujú. de Solamente el fin del mundo. No es más que el fin No del es más mundo. que el fin del mundo. Me encantó esa película. La de Toma en el granero también es Ujú, buena. ujú, Entonces yo creo que eso podemos hablar de cine de autor y de cine de arte. O ujú. sea, ahí entra en esta convención del cine de autor y cine de arte. Y aparte también entrarían en cine independiente. Pero más adelante vamos a entrar en eso. Sí, Javier Dolan en lo personal es uno de mis directores favoritos. Eh, o sea, yo quedé sorprendida cuando investigué sobre él, porque la primera película que vi fue precisamente la de Yo he matado a mi madre, y pues que la escribió, la dirigió y Y la actuó. actuó. Uf, Entonces dices, wow, ¿no? Espero que pues siga creciendo como director, que con cada película que nos vaya entregando, pues empiece a afianzar su estilo, ¿no? exacto. A tener claridad en dejar de, como tú mencionas, dejar de experimentar y pues ya tener claridad en lo que quiere decir como director, ¿no? Yo creo que su estilo está. O sea, porque me recuerda en algunos aspectos la de Mamá y la de El fin del mundo. Ujú, Ahí hay como elementos muy parecidos. De ujú, hecho, el uso del soundtrack y algunos planos y toda esta cuestión de cómo filma las películas. Creo que estas dos son donde podríamos encontrar más puntos en común. ujú. Y yo creo que a partir de ahí puede desarrollar su estilo. Es un muy buen director y joven aparte. Es una Sí. de las grandes promesas del cine Ujú. como directores, ¿no? Sí, todavía tiene tiempo, bueno, sí, que se cuide, ¿no? Queremos creer, ¿no? Entonces, todavía tiene tiempo para seguir. Pero te pregunto a ti, Diana, para ti, Damien Chazelle, el que dirigió Whiplash y La La Land, Ujú. cine de arte, sí tiene películas que podrías considerar cine de autor. Whiplash, ¿considerarías que es cine de autor? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? Am, Porque hay una cosa ahí de un recurso que para él es importante, que es la música. Claro. Entonces pienso en él, pienso en sus películas y pienso lo importante que va a ser la música en sus películas. Entonces yo creo que sí, ¿no? Y ahora va otra pregunta. Christopher Nolan, ¿es cine de autor? Sabemos que no, tal vez no entre en cine de arte porque, pues honestamente, sus películas tienen mucho presupuesto. Pero Ajá. en sus inicios, ¿cine de autor? ¿Cine de arte? ¿Cuál? Pensando en Memento, pensando en Following, en esas dos, porque la tercera película, si mal no recuerdo, es el remake de la de Insomnia. Ujú. Entonces, esa al ser un remake ya no entraría. Pensando en sus primeras dos películas, que ya no son de Warner ni nada. ¿Considerarías que es cine de autor? ¿Que es cine de arte? Yo pensaría que al comenzar su carrera sí. Esas dos películas creo que sí. Y pues ya conforme fue avanzando, afortunadamente, porque pues como cineasta, pues quieres vivir de esto, ¿no? O Claro, sea, claro, claro. dices, pues ya hay
una casa cinematográfica que lo respalda y después ya no dejó de ser. Pero que quede claro que eso no significa que no tiene un estilo. Uh-huh. O sea, uno ve un cuadro, una fotografía de una película de Christopher Nolan y rápido dice, es Christopher Nolan, ¿no? Sí. Por ejemplo, no me acuerdo que el otro día que estábamos jugando entre nosotros, ¿no? De pasarnos fotos, Uh-huh. y que tú viste una foto y nada más me dijiste así como de, es de Christopher Nolan, ¿no? Entonces fue como de, wow, ¿cómo supo? Uh-huh. Pues porque tienen un estilo. Y de eso va el cine de autor, a tener un estilo. Pero el cine de autor también, para entrar en cine de arte, no debe de ser de gran presupuesto la película. Ajá, sí. Qué raro, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, pues bueno, también, o sea, creo que hay que tener apertura a que no siempre todo se tiene que definir así de manera cuadrada, ¿no? En efecto. O sea, que nuestra necesidad como seres humanos de De nombrar, definirlo. de nombrar las cosas, ¿no? Pero pues solo es como una cosa, pues para seguir explorando, investigando y pues como en la necesidad de decir esto esto con estas características tiene Es esto, ¿no? tiene este nombre, Como, ¿no? esto es rojo y ya. Ajá. No, hay más matices. Exacto. Bueno, hablando un poco sobre esto que te mencionaba sobre la música, la fotografía, los colores, creo que un punto importante pues para ir como aterrizando, un punto importante del cine de arte es cómo utiliza los elementos de las demás artes, ¿no? Uh-huh. Hablemos de la música para lograr ambientes que pues logren transmitir algo a quien está en la butaca. Que emocione al espectador, ¿no? Exacto, la arquitectura para elegir los lugares de filmación, el impacto de la literatura para realizar los diálogos, el teatro y la danza para la participación actoral, ¿no? Son elementos muy importantes. Uh-huh. Que creo que en todas las películas se tienen en cuenta, pero en el cine de arte se realza más, ¿no? Ajá, por ejemplo, me viene a la cabeza este movimiento que inició Lars con Thomas Winterberg. El Dogma. El Ajá. Dogma 95. O 94. 94. Donde buscaban precisamente, yo creo que lanzaron los principios del cine de arte, ¿no? Pues donde realmente estaban copiando un estilo que ya venía desde, creo que eran los italianos o los franceses, con toda esta cuestión del movimiento del cinema verité. Uh-huh. O sea, no es como que sea una copia, pero toman varios elementos. O sea, ese cine ya se venía haciendo, pero ellos son los que lo vuelven como un boom, ¿no? Que dicen, Uh-huh. el dogma. Uh-huh. O sea, eres un cineasta pionero si usas el dogma casi. Sí, ¿no? porque lo que pasaba con el dogma era que buscaban o priorizaban, le daban mayor peso a las historias, a la trama, a la actuación. Y por ejemplo las grabaciones no ocupaban luz artificial, ¿no? Todo era con pues la luz del día y con eso Igual también una de las reglas del dogma era no tener sets. Uh-huh. Todo tenía que ser lo más real posible. O sea, era como retratar la vida real, ¿no? Uh-huh. Una historia lo más real posible. Sí, lo más cercana a la realidad, ¿no? Exacto. Entonces, pues como que me recuerda un poco esto, ¿no? Creo que, digamos, que la base sería estos principios de calcar la realidad y ya después empezar la estilización, ¿no? Un poco lo que pasó con Lars, sus primeras películas tenían este peso en la historia, en que fueran pues cercanas a la realidad y ya después fue estilizándolas, ¿no? A través de los recursos de la música, la pintura, el teatro, entonces... Winterberg también, ¿no? Uh-huh. Sí, también Winterberg. Por ejemplo, su primera, una de las películas que recuerdo del Dogma, la de Submarino, es una película que ya no entra en el Dogma, pero se queda con eso, con el peso en la historia, con una tragedia, con personajes, con una psicología compleja, profunda. Y pues La Casa, La Casa es una película también que... La Celebración es la película que te decía que estaba cercana al Dogma, a los principios del Dogma, y ya se fue estilizando, ¿no? Donde empezaron a surgir películas como Submarino, que si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Es difícil de encontrarla por ahí, pero pues bueno, o sea...
si la llegan a encontrar en alguna plataforma, en una página, les recomiendo muchísimo. La Casa con este actor, ¿cómo se llama? Mads Mikkelsen. Ay, es buenísima, es una de mis películas favoritas, que también, o sea, ves las películas de Thomas Vinterberg y ves una complejidad en su forma de construir los personajes, los problemas a los que se enfrentan, o sea, increíble, increíble. Y sobre todo la narrativa, ¿no? Toda la Sí, cuestión de cómo te cuenta una historia que podría ser sencilla, por así decirlo, pero la forma en cómo la cuenta y todas las consecuencias, pensando en la casa, es... Y pensando también en Submarino, o sea, son... Digamos que las tramas no son tan complejas, pero no, lo yo que... diría que sí son complejas. Por ejemplo, es que nos vamos a eso, ¿no? La primera lectura de algunas películas. Es que exacto, a eso voy. Si la ves como la primera lectura, no es complejo, pero ya cuando profundizas, te das cuenta realmente que la complejidad de toda la película, todo lo que mueve a estos personajes. Sí, por ejemplo, podríamos decir que la primera lectura de la película de La Casa es pues las consecuencias de una mentira, ¿no? Ujú. Pero pues si vamos ahí como investigando, escarbando más, nos damos cuenta que los niños también mienten, que a veces el hombre puede perdonar, pero Pero no no olvidar. olvidar. Y sobre eh, todo que a pesar de mostrarte la evidencia de algo, siempre queda una duda, ¿no? Ujú. Que la sociedad, o sea, tú puedes decir yo soy una persona honesta, pero si la sociedad dice no eres una persona honesta, pues, pues ya se pierde ahí tu identidad, ¿no? O sea, que la sociedad de alguna manera dice quiénes somos, Claro, construye nuestra identidad, ¿no? sí. Y en Submarino, pues la primera lectura es pues dos hermanos problemáticos que no le toman la rienda de su vida, ¿no? Pero si escarbamos precisamente, pues la película habla sobre dos niños que, que tienen que madurar forzosamente al hacerse responsables de un hermano pequeño y un suceso trágico marca su vida, ¿no? O Sí, sea, claro. ¿qué es lo que sucede cuando un niño pierde su infancia y su inocencia? Que se ve Deja obligado a madurar, ¿no? exactamente, entonces, y cómo eso determina su vida adulta, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pues Son temas son temas fuertes. fuertes, es complejo, es duro, es trágico, Y ¿no? retrata la vida. Ujú, Porque esa es la cuestión. Es algo que no está tan alejado de la realidad. ujú. Sí, que creo que tiene una mirada profunda, ¿no? Sí. Que no, que va más allá de, de los finales felices o de, ay, el Ujú. amor lo va a solucionar todo, ¿no? O Sí, porque sea, no siempre es así. ujú, exacto. Y por ejemplo, hablando de temas profundos, Diana, veo que a ti te encanta el cine de arte. Sí. Dime algunos temas como elementales que, por ejemplo, tú creerías o que sepas que se profundice en el cine de arte. Pues sobre todo el hombre, o sea, la humanidad, qué tanto el hombre está humanizado, deshumanizado, ¿no? Este, por ejemplo, también recuerdo que antes de que empezara esto de la pandemia, vi una película se llamaba No me ames, la traducción en español, ¿no? Griega, ¿no? Ajá, La griega, sí. eh, Muy y, buena. ajá, es muy buena y pues el discurso de esta película giraba en torno a qué es más importante para un hombre, el amor o el dinero, ¿no? Uf. Entonces uno pensaría, pues obviamente el amor, ¿no? Y es todo o sea, la historia desarrolla todo un conflicto que se va tornando muy oscuro, muy violento, Y muy perverso. ajá, y te das cuenta, o una de las conclusiones de esta película es que, pues, a una persona siempre le va a importar más su propio bienestar El de los que el demás. de los demás, ¿no? Que el Claramente. ser humano, que el hombre es egoísta, ¿no? Ahí digo el hombre diciendo hombre-mujer, ¿no? Sino el ser Sí, humano el ser humano. es egoísta, ¿no? Entonces Sí. yo creo que en ese tipo de temas es que va girando el cine de arte, ¿no? Y qué curioso que le digas que esa película pone las dos razones por las que más se mata. Ujú, El amor
y el dinero. Ujú, Increíble, increíble. Yo también siento que el sentido de la vida, ¿no? ujú, La muerte serían temas que tocan mucho en el cine de arte. sí. Por ejemplo, volvemos al árbol de la vida. Es un claro ejemplo sobre el sentido de la vida y la muerte, ¿no? ¿Qué nos mueve? Sí, las clásicas preguntas que se utilizan al momento de construir un personaje. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Ahí tenemos creo que los pilares en los cuales se van desarrollando las películas de cine de arte. Y por ejemplo, también algunos temas que pueden abordarse en este cine de arte. Se puede abordar todo tipo de temas, ¿no? No es como que nada más estos. Pero algunos que también podemos encontrar fácilmente serían el amor, el miedo, la soledad. Por ejemplo, Amor Mío. Ajá, eh, que es una película francesa dirigida por esta actriz que sale en El Quinto Elemento, Mai Wen. Mai Wen, exactamente, que también ella tiene una película muy chida que se llama The Police. La de los policías. Ajá. Increíble película. Ujú. Yo no soy de esas personas que lloran fácilmente. No lloré con esa película, pero casi. Es hermosa. Te muestra una visión que no siempre vemos de los policías. Porque vamos a entrar en polémica, ¿no? Pero hay gente buena en todos lados. Y los policías no todos son desalmados. Y Ujú. esta es una visión refrescante sobre estos policías, ¿no? Sí, pues bueno, ahorita que sacabas Amor Mío, que es una película de Mai Wen, que igual si no la han visto, se la recomendamos muchísimo, pues es una película que habla sobre el amor, pero no, creo que, o sea, la visión de esta película está alejada del romanticismo. Sí, Creo que es la diferencia entre Hollywood y el cine de y el arte, cine ¿no? de arte. No es una visión romántica, cursi, empalagosa del amor, sino es como una visión más real, ¿no? De una pareja y pues todos sus altibajos, ¿no? Sus puntos de inflexión, ¿no? Cómo pues la convivencia donde terminas hartándote del otro, pero a la vez no puedes vivir sin él, o sea, es una cosa pues profunda, ¿no? Y ahorita pensando en esta también me acordé de 45 años. Ajá. A esa también. Sí, esa también es una película que les recomendamos muchísimo, que también habla del amor, pero en otras circunstancias, ¿no? Sí, ya un amor, digamos, añejo, por así decirlo, ¿no? Ajá, Ya no en sus últimas instancias, pero ya un amor, pues, de 45 años juntos, ¿no? maduro, Un que ya amor han maduro. pasado por muchísimas cosas, y que llega un punto donde tú consideras que ya conoces por completo a la otra persona y que después de 45 años descubres que tu vida pudo haber sido otra. Y Sí, que si no hubiera ocurrido algo, quizá esa persona no estaría en ese momento contigo, ¿no? sí, esa película a mí me encantó, sobre todo la actuación de la actriz principal, que ahorita no recuerdo su nombre, pero una actuación impresionante. Me encantó esa película. Sí, pues como verán, comunidad, aquí les hemos aventado un montón de películas de cine de arte que les recomendamos que las vean y que por favor también pues nos compartan su opinión de ellas, ¿no? Porque pues hay aquí en el diálogo es que nosotros nos vamos pues diciendo, sí, sí les gustó, vamos a investigar más, vamos a ver más películas pues para seguir compartiendo el buen cine, ¿no? Sí. Y bueno, ya para terminar, porque Ujú, ya nos estamos alargando con este tema. El cine de arte, como veníamos diciéndole, luego se divide en algunas como subcategorías. ujú. Una de ellas es el cine de autor, que ya hablamos de eso. Pero también entra el cine independiente. Sí sabemos qué es el cine independiente, ¿no? Pues casi todo el cine de arte es independiente, ¿no? Pues sí, casi todo. Pero vamos a ser un poco más específicos. El cine independiente es aquel que no ha sido financiado por grandes productoras, en pocas palabras, ¿no? Ok, Estamos hablando de casi todos los directores al inicio de sus carreras, ¿no? así es. Sí, independiente, algunas películas que hacen los estudiantes que van saliendo de la escuela, por ejemplo, no lo sé, algunas películas que hemos visto que nos gusten mucho, pero que son independientes. Pensando en Christopher Nolan, la primera Following, sí, independiente.
pensando en quizá Damien Chazelle, Whiplash, es cine independiente. Porque no tienen el presupuesto de grandes producciones. Incluso algunas películas que han sido éxitos son cine independiente. Un ejemplo claro, aunque no lo crean, John Wick. John Wick es cine independiente. No por ello significa que sea cine de arte. Pero es cine independiente porque era una película que contó con un presupuesto, no recuerdo bien, pero era menor a 50 millones de dólares. O sea, es un presupuesto muy bajo. Sí. Y mira el éxito que es ahorita. Sí. Entonces, esa es una de las categorías en las que puede entrar el cine de arte. Y pues bueno, la siguiente categoría sería el cine experimental, denominado el nuevo cine. Es más propositivo, dejando lo convencional, mostrando nuevas formas de narrar e incluso rompiendo con la estética, y más allá de contar una historia, busca imponer un estilo. En esta categoría no sé si entraría la de Corre Lola. Podría ser Corre Lola, corre, ¿no? Lola, ¿Sabes cuál estaba pensando? La de Kate Blanchett, Manifiesto. Ah, sí. Ese es cine experimental. Para mí ese es cine experimental. Sí. O sea, súper rara esa película. es muy compleja. Sí. O sea, si no eres como tan fan de este cine, sí te vas a quedar como de, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Más bien si no tienes esta apertura a más que nada la apertura, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Sí, pues Manifiesto es una película que donde Kate Blanchett interpreta creo que a más de 12 personajes o más, ¿no? Sí, creo que más. Y son pequeñas escenas y pues que no están conectadas entre sí. Es una película pues experimental y pues no para todos los gustos, la verdad. Es dura, si no estás acostumbrado a, como dice Diana, y si no tienes la apertura, es una película dura. También tenemos el cinema verité, ¿no? Este cinema pues es el que rechaza el esquema tradicional de narrar una historia. Y pues al punto de quitarle la importancia a los medios formales de guión, edición e iluminación, ¿no? Sus historias suelen mostrar casi situaciones de la vida real, donde las cosas no siempre pasan por un mensaje o un propósito claro, sino que se dedica a explicar, sino que no se dedica como tal a explicar cada giro narrativo, ¿no? O sea, y cómo encajan correctamente. Ok, creo que de aquí se me ocurre, no sé si el cine de los hermanos Dardenne en sus principios podría entrar, porque hay películas como El Niño, Lorna, que estaban como muy ligadas a... No tenían tantos giros dramáticos y uno pensaría, ay, pues ¿qué me está contando esta película? Pero pues no lo sé, podría ser. Pues sí, es que es más como un cine como de realidad, ¿no? O sea, es por así decirlo. Por ejemplo, Michael Brault podría ser un ejemplo claro. También estamos hablando de que los impulsores de este cinema verité es Jean-Luc Godard y Jean Rouch, creo que se apellidaba. Entonces, pero igual como tal, este movimiento, pues ya, más bien como pues, subgénero, por así decirlo, no se ve actualmente. O sea, bueno, no se me ocurre, al menos ahorita, una película como tal que sea tan del cinema verité. Y pues obviamente este cinema verité fue uno de los grandes, o bueno, influyó en la creación de este Dogma 95. Es lo que yo te decía, es más como, o sea, el Dogma toma elementos del cinema verité. Sí, yo creo que los hermanos Dardenne podrían entrar pues, en este tipo de películas, podría ser. Si ahí no los conocen, los invito a que se chequen su filmografía. Las películas, algunas películas de sus inicios, la verdad, son muy buenas. Y se nota ahí como lo independiente, pero en cuanto a historia y actuación, tienen películas muy, muy buenas. Sí. Y bueno, o sea, en pocas palabras, este podcast intenta clarificar un poco sobre qué es el cine de arte, ¿no? Pero no se trata como una fórmula matemática, no es como 2 más 2 es 4 y esto es cine de arte. No. Sino que hay que ser honestos. Aunque no nos guste, todo el cine es arte. Sí. Aunque sea una cosa que digas, ¿cómo puedes decir que eso es arte? Técnicamente es arte. El cine es el séptimo arte. Todo cine
por definición es arte, ¿no? Sí, pues aquí más que nada queremos hacerles una invitación, pues a que tengan esta apertura, invitarlos, despertar su curiosidad por descubrir otras poéticas, otras narrativas, que estamos seguros que van a disfrutar muchísimo porque estas películas tienen mucha carnita, ¿no? Son como ahí que tocan, o sea, hay algo que pasa que, que las historias, las actuaciones, porque obviamente se busca un acento en la actuación, pues que pase algo al espectador, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que vivan la experiencia de ver películas de cine de arte, ¿no? Sí, por ejemplo, si digamos ven una película en donde no se emocionan tanto, pero se conmueven más de lo que los llega a emocionar, probablemente es cine de arte. Así es. Y pues bueno, comunidad, fue un gusto estar aquí platicando con ustedes. Recuerden que tenemos redes sociales y vamos a estar trabajando para subir contenido en diferentes, pues en cada uno de nuestros espacios que tenemos. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, ya regresamos a Twitter. ¿Qué otra? YouTube, nuestro canal de YouTube, que es donde subimos nuestros podcasts. En Spotify también estamos. Y ya, ¿no? Creo que son todas. Así es. Y pues nuevamente muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les mandamos muchas palomitas con extra mantequilla. Nos vemos, comunidad.